Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, como la licenciada la operaron esta semana, voy a estar cubriéndoles esta clase posiblemente el martes y el viernes de la otra semana. Entonces, solo como cuestiones generales, y creo que las notas todavía no se las hemos subido, pero esperaríamos a más tardar la otra semana estar subiéndolas. Y también otro punto que puede estar relacionado, que tengan dudas. Bueno, si ya estuvieron en filosofía del derecho, de igual manera siempre hacemos la recomendación de que, como están en su último año, en su año de cierre, siempre les recomendamos de que si pueden empezar a ver sus puntos de tesis, si tienen dudas, con mucho gusto nos pueden escribir y con mucho gusto los podemos estar apoyando para ver ese tema en específico. También, normalmente yo no me tardo en dar las clases para que pueda ser condensada la clase, y si tienen dudas sobre las diapositivas, sí, se les va a estar enviando, pero siempre se les envía antes de los parciales, porque eso ya se encarga la licenciada. Entonces, recomendaciones generales, si tienen alguna duda igual, y pueden levantar la mano, pero hasta el final de la clase. Y así vamos resolviendo dudas relacionadas a la clase en sí, ¿verdad? En cuestiones ya de materia, sí pueden levantar la mano en cualquier momento y preguntar, pero relacionado a los aspectos que les acabo de decir, de igual manera se los voy a repetir al final por si tienen alguna duda, pero son cuestiones generales que solo vamos a tener como en cuenta, ¿verdad? Entonces, la licenciada me comentó que se habían quedado en la evolución histórica de las doctrinas del derecho internacional. No sé si empezaron a ver el tema o efectivamente no vieron nada del tema. ¿Es el tema que continúa, licenciado? Después del Sí, ahorita tema de la evolución. Toca evolución histórica. Ah, ok. Entonces sí vamos a procurar terminar este tema hoy, si no, pues el día martes estaríamos terminando con este tema. Entonces, bueno, para que podamos entender un poquito de por qué se tiene que estudiar la doctrina dentro del derecho internacional privado, sí es imperativo que nosotros podamos recordar para qué funciona el derecho internacional privado. Y dentro de los primeros temas que se tocaron para su primer parcial y para a inicios de clase, se miraba que se desarrollaba el derecho internacional privado como aquella rama del derecho internacional que busca las relaciones entre particulares o instituciones y particulares, organizaciones internacionales y particulares, para regular todas sus relaciones, ¿verdad? Entonces, dentro de las mismas fuentes, va a ser un poquito difícil como estudio del derecho de que cómo nosotros nos podemos ir adaptando a ciertas normas, ¿verdad? Porque no en todos lados van a funcionar igual las normas, pero sí van a tener diferentes fuentes del derecho que les pueden servir para su vida profesional y para poder atender a ciertos clientes. Dentro de su vida profesional van a poder atender a diferentes clientes, de los cuales van a poder aplicar tanto estas doctrinas como las diferentes leyes o regulaciones internacionales. En este caso nos tocó ver doctrina. Las doctrinas sí puede servirles mucho al momento de tener algún conflicto que ustedes vayan a tener que vaya a tener su cliente relacionado a problemas de cláusulas en los contratos, a problemas de regulaciones que tengan que cumplir con marcas internacionales. En su oportunidad, yo tuve la oportunidad de trabajar con coreanos y con ellos miramos aspectos relacionados en la obtención de ciertas acreditaciones a nivel internacional. Entonces, más allá de ese punto de poder ver qué leyes podríamos cumplir en Guatemala, de que si necesitamos una licencia ambiental, si necesitamos
pues permisos municipales para construcciones, cositas así por el estilo, teníamos que cumplir con los estándares internacionales para poder tener ciertos clientes, ¿verdad? Dentro de esos clientes podríamos encontrar pues dos grandes, que podría ser Gap, la marca de ropa, y Hyundai, que es los vehículos. Entonces ellos pedían ciertas regulaciones internacionales que teníamos que estar acreditados. Entonces ahí es donde entra nuestro primer conflicto, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a ir utilizando en nuestra vida profesional en algo tan sencillo el derecho internacional privado. Y por lo mismo, una de las fuentes del derecho internacional privado que alguna vez tuvimos algún conflicto con un cliente o con un proveedor, se tiene que utilizar cierta fundamentación, aparte del código de Bustamante, pero también tenemos que tomar en cuenta qué dicen los juristas, ¿verdad? Porque la doctrina, al final de cuentas, se podría interpretar como el desarrollo del pensamiento de todos los juristas que pueden establecer ciertas teorías para apoyar al contexto de cómo pueden funcionar las normas dentro de un ámbito en específico, en este caso el derecho internacional privado. Entonces, la evolución histórica de la doctrina en el derecho internacional privado lo vamos a tomar primero, que tiene como objeto central resolver el llamado conflicto de la ley a nivel internacional, lo que veníamos mencionando, ¿verdad? De que no van a ser las mismas normas ni aquí en Guatemala, ni en El Salvador, ni mucho menos en Honduras, ni en Costa Rica, dejando sentado o establecido que cada estado tiene sus propias normativas jurídicas para solución de los conflictos de ley. Y la doctrina ha intentado formular un sistema teórico que pudiera orientar a los legisladores, jueces, a los intérpretes y a los juristas a establecer la adecuada solución en conflicto de las leyes. En uno de los casos que también tuve la oportunidad de ver fue en el caso de un crédito que eran inversionistas internacionales que buscaban pues invertir en un proyecto acá en Guatemala con los coreanos, y ellos necesitaban de que el crédito fuera aprobado en un banco de Panamá, pero habían ciertas regulaciones que se piden acá que en Panamá no se pedían, entonces era muy difícil aprobar eso. Entonces era como adaptarlo para poder utilizar esas ideas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema? Era que no se podía acreditar a esos socios internacionales porque no estaban en el territorio nacional. Entonces ahí es como miramos cómo se van a poder aplicar diferentes normas. Este caso se puede solucionar pues en temas de representación con un mandato. Pero entonces ustedes dicen, bueno, o sea, si es un mandato, pero si no funciona como nosotros que somos notarios en Panamá, no, los abogados no son notarios, ¿verdad? O sea, son dos carreras totalmente distintas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que adaptar las normas por así decirlo, normales que puedan tener en Panamá al territorio guatemalteco. ¿Cómo nosotros podemos ir buscando la idea de decir como, ok, tengo esta idea y lo puedo adaptar al territorio nacional, al ordenamiento jurídico que nosotros tenemos acá en Guatemala? La cuestión es de que para su desarrollo de la vida profesional, si alguna vez miran ese caso, también pues es como tip, que al momento de que ustedes, los mandatos se pueden protocolizar dentro del territorio nacional, ¿verdad? O sea, si otorgan un mandato en Estados Unidos, México, y cumpliendo con la normativa legal, se pueden protocolizar y ya denominar como lo establece la ley. Porque al momento de que ustedes van a registrar un poder en el archivo electrónico de poderes, van a notar de que hay una guía registral. Entonces, en la guía registral, pues como tip, ahí se van a dar cuenta de que en su último apartado aparece poderes otorgados en el extranjero. Entonces, en los poderes otorgados en el extranjero hay que cumplir con cierto lineamiento para que puedan cumplirse ese lineamiento legal de otro país dentro del territorio nacional. Entonces, ahí miramos este concepto, ¿verdad? Este ejemplo va a ser importante para que miremos cómo se van a ir desarrollando esta doctrina. Entonces, mantengámoslo ahí en la mente porque así va a ser, nos va a servir mucho al momento que vayamos a desarrollar cada uno de los puntos de cómo se mira la doctrina en la evolución histórica de la doctrina, ¿verdad? Del derecho internacional privado. Entonces, para el jurista Niboyet, el sistema de doctrina soluciona el conflicto de ley y que se debe tomar de diferentes puntos, ¿verdad? Entonces,
para él habían tres aspectos o tres grandes sectores en los cuales se iban a estar interpretando estos conflictos, ¿verdad? Que vamos a encontrar el sector que adopta el sistema de territorialidad absoluta, el sector que adopta el sistema de extraterritorialidad absoluta y el tercer sector que adopta la determinación de la aplicación territorial de una de las normas de la extraterritorialidad. Entonces, estos sistemas doctrinales sirven para poder resolver ese idea de conflicto de la ley, lo que les venía mencionando. Recordemos otra vez el ejemplo de nosotros ya tenemos claro de que son diferentes otorgar poderes en Guatemala como en Panamá, ¿verdad? Entonces, en el primer sector se establece que el sistema que adopta el sistema de territorialidad absoluta se caracteriza por excluir la aplicación de la norma jurídica nacional. Esta, según el jurista Nivoyet, este sistema no es adoptado por ninguno de los estados, ¿verdad? Porque no se puede excluir nuestro ordenamiento jurídico para poder aplicar el de otro país. En este caso, recordemos el ejemplo nuevamente, es decir, bueno, o sea, nosotros queremos otorgar un poder, pero vamos a olvidar que existe una guía registral, vamos a olvidar que lo establece el Código Civil en su 5º libro, en la parte de contratos, y vamos a olvidar también el Código de Notariado porque no vamos a cumplir con las formalidades que nos establece a nosotros como notarios, ¿verdad? Solo le vamos a hacer caso a lo que establece la legislación de Panamá, precisamente en su Código Civil, ¿verdad? Donde también regulan aspectos relacionados a los mandatos. Entonces, este sistema efectivamente no puede ser aplicado dentro del territorio nacional para poder resolver ese conflicto entre leyes, ¿verdad? Porque tenemos dos conflictos de leyes, tenemos el de Panamá y el de Guatemala, que es cuál debe hacerse caso, ¿verdad? ¿Cuál tenemos que hacer cumplir para que los inversionistas puedan invertir acá en Guatemala? Entonces nos damos cuenta que efectivamente no podemos hacerle caso a este sistema, a este sector, ¿verdad? Porque nos dice que olvidemos lo que dice la legislación guatemalteca y solo hagamos caso a la extranjera. El segundo sector que adopta el sistema de extraterritorialidad absoluta busca estimar que las leyes están desestimadas a regir a la persona y que a ello ha seguido a todas las partes y en todos los casos. Es un sistema exagerado, no es susceptible de ser realizado pragmáticamente como se establece en la teoría italiana moderna de Mancini. ¿Esto qué quiere decir? Luego vamos a tocar las escuelas, ¿verdad? Pero para adelantar un poquito es de que aunque se tienen que tomar ciertos aspectos, siempre se tiene que velar por el cumplimiento de la ley nacional, ¿verdad? O sea, que la ley nacional es absoluta, que es soberana, que nadie le puede establecer cómo se debe cumplir y tampoco tener como ciertas ideas de contradicción. Pero encontramos el último sector, que puede adoptar la determinación de la aplicación territorial de una norma y la extraterritorialidad de otras normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la combinación de las últimas dos, ¿verdad? De que tenemos que verificar que estemos cumpliendo con los lineamientos de otro país para que sea válido, para que tenga validez jurídica y que efectivamente cumplamos con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Entonces ahí retomamos nuevamente el ejemplo del mandato de Panamá. Miramos de que el mandato de Panamá cumplió con sus lineamientos, de que lo hizo un notario, de que cumplió con todos los requisitos, lo mandaron a Guatemala, ya nosotros nos encargamos de protocolizarlo, en este caso como está en español no hay que traducirlo, entonces se verifica, entonces se nombra al mandatario, se verifica que cumple con todos los lineamientos legales, en el caso de que no cumpla con el nombre, cositas así por el estilo, ustedes en su protocolización ya establecen el nombre exacto y ya lo van a inscribir como si fuera un mandato dentro del territorio nacional. Entonces ahí resolvimos un conflicto, ¿verdad? Ahí adoptando estos sectores que nos establecen Nivoyet de cómo se podrían resolver estos conflictos de la ley, vimos cuáles son los tres sectores y cómo se podrían aplicar cada uno y cuál es el más adaptado a la realidad, ¿verdad? O cuál es el más adaptado a las relaciones jurídicas entre personas. Entonces, la evolución histórica de las doctrinas en materia de conflicto de la ley para los juristas, incluyendo a Nivoyet, Carlos Arellano García,
las pueden clasificar como grandes escuelas del derecho antiguo y las teorías modernas. Entre las grandes escuelas del derecho antiguo se pueden clasificar de la siguiente manera. Vamos a encontrar la italiana, la francesa y la holandesa. En el caso de la italiana vamos a encontrar los glosadores y posglosadores. Entonces acá va la primera pregunta de la clase. ¿Ustedes se recuerdan cuando vieron introducción al derecho qué eran los glosadores y en este caso los posglosadores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? La verdad que no, Lick. Creo que como ya quedamos desde un inicio, eso ya se nos ha venido quedando atrás un poquito, pero es bueno recordarlo Pero con usted. tenía que ver un poquito relacionado al derecho romano, que era algo importante en el derecho romano, relacionado a lo que hacemos hoy en día nosotros. Bueno, lo vamos a recordar un poquito. Y los glosadores eran los que estudiaban el jus civile en la época del derecho romano, o sea, como nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Eran los juristas en aquella época, ¿verdad? Eran los encargados de poder interpretar el jus civile, el jus gentile, cómo se podían verificar todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿y los posglosadores qué creen ustedes que eran? Entonces, si ya tenemos de que los glosadores eran los que estudiaban el jus civile, que eran los encargados de ver y de poder interpretar la norma en aquel entonces, que eran los encargados de también hacer los comentarios, para ustedes que eran los posglosadores. ¿Alguna idea? Mínima que tengan. Perdón, licenciada, no sé si estoy mal, que no estarían de acuerdo, pienso yo, con las ideas o con la norma, tal vez. No sé si estoy perdida, pero es porque se me viene a la mente, porque si los otros estaban a favor de la ley, por decirlo así, estos están tal vez en contra, o estoy perdida. Y si queremos verlo así, no puede haber uno sin el otro, ¿verdad? A ver, ¿quién? Lionel. No, ok. Lionel dice, busca la aplicación. Sí, bueno, o sea, si lo miramos desde una idea como, no tanto así como de un punto de héroes y villanos o puntos de contraposición, los glosadores y posglosadores no puede existir uno sin el otro, porque los glosadores eran los que interpretaban, los que estudiaban el jus civile, ¿verdad? Los que buscaban como hacerlo más sencillo, o sea, nuestra tarea hoy en día, ¿verdad? Tantos estudiantes como profesionales del derecho, que es nuestra tarea hoy en día, ¿verdad? Que es poder interpretar la norma, poder seguir estudiándola, poder establecer nuevas teorías, cositas así por el estilo. Y ahí vienen los posglosadores, que los posglosadores tal vez no buscaban construir ideas, tal vez no buscaban interpretar la ley, sino eran los que buscaban ya formular la ley, ¿verdad? O sea, de que si venía el glosador y decía, bueno, que cómo se podía interpretar la propiedad o cómo se podía interpretar la nacionalidad, los posglosadores ya eran los encargados de poder decir como, ah, bueno, sí está la idea, pero pongámoslo en concreto, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué no tiene que tener? Entonces, si lo miramos así, una no puede ir sin la otra, ¿verdad? O sea, no pueden existir los posglosadores sin los glosadores. Entonces, ahí vamos a esa idea, para que podamos interpretar este punto de y cómo la escuela antigua italiana, ¿verdad? Entonces, el jefe de la escuela de los glosadores fue en el Imperio de Bolonia, y que murió a mediados del siglo XIII, algo así por el estilo, y enseñó el derecho romano entre sus discípulos, ¿verdad? Lo que buscaba
era esa idea, ¿verdad? De poder seguir transmitiendo y poder tener esa escuela de decir como, ok, podemos ir buscando esto, podemos seguir interpretando de esta manera. Acucio era uno de los más importantes. También podemos encontrar a Petit, que también nos va a servir para la manera en que se podrían interpretar estas ideas del conflicto de la ley, porque ahí va la idea, ¿verdad? Retomando otra vez un poquito el derecho romano, si se recordan, está el jus gentile y el jus civile, ¿verdad? Que era el momento de que el jus civile solo era aplicable a los ciudadanos efectivos que eran de Roma, y el jus gentile era para todos los demás, ¿verdad? Entonces ahí teníamos dos conflictos, ¿verdad? De la ley, o sea, cómo se podían ir interpretando eso. Entonces ahí es donde nacen los glosadores y posglosadores en este asunto, ¿verdad? En cómo se podían aplicar el derecho internacional privado, porque tierra que podían conquistar Roma era el choque, ¿verdad? O sea, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo se podían tener todos esos inconvenientes? En el caso de que tuvieran algún inconveniente con la propiedad, en el caso de que tuvieran algún problema con todo lo relacionado a, pues, problemas de territorio, cositas así por el estilo. Entonces ahí era donde entraban el choque, ¿verdad? Entonces ahí entraban los glosadores y posglosadores. Y la escuela de Bolonia sirvió mucho para esta idea porque ellos decían, bueno, o sea, si tenemos esta idea, vamos a poder estudiarla y transmitirla de esta manera. Entonces, los dos juristas más importantes que pudieron desarrollar el tema del conflicto de la ley, que estaba Petit y Acucio, buscaban interpretar eso, ¿verdad? De qué manera se podían resolver esos asuntos de una mejor manera. Para Acucio escribió sobre la cita de la ley Contactus Populus y estableció que si un habitante de Bolonia se traslada a Moderna, no debe ser juzgada con los arreglos de Moderna, sino por una idea. Entonces, por darles una idea, ¿verdad? Antes el Imperio Romano se dividía pues en todo lo que es el territorio italiano, ¿verdad? Entonces, Bolonia era el sector del norte, estaba todo el sector del norte, y Moderna estaba cerca de la región de Lacio, o sea, donde está la capital de Roma. Pero hasta ahí mismo se miraba de que no era la misma ley, ¿verdad? Entonces, ellos buscaban de que todo fuera unificado o que las mismas leyes fueran aplicables. Entonces, eso era lo que buscaba Acucio con la interpretación, ¿verdad? De que si habían algunos habitantes de Bolonia que se quisieran trasladar a Moderna, tenían que ser sometidos bajo una nueva autoridad y no bajo las normas de Bolonia, porque la idea era, si en aquel entonces, para que lo podamos adaptar en la actualidad, era de que si yo guatemalteco, me mudo a México, me tienen que seguir aplicando las normas guatemaltecas. Y no, ¿verdad? O sea, creo que sí es un poquito de lógica decir, bueno, si yo me mudo a otro país, si yo estoy en otro país, me tienen que aplicar las normas de ese país. Entonces, desde ahí viene ese pensamiento, ¿verdad? Desde ahí viene esa distinción o la escuela italiana para esta idea del conflicto de la ley. ¿Cuáles son las normas de que se le tienen que aplicar a los habitantes si son originarios de esa región? Si ellos mismos establecían de que en Bolonia no podían aplicarse en otra parte que no fuera Bolonia, lo mismo se tendría que seguir aplicando por el resto del tiempo, ¿verdad? Entonces, para que vayamos captando esa idea. Y efectivamente luego ya viene la escuela de los posglosadores. Entonces ya entendimos de que los glosadores eran los encargados del estudio de las normas del ius civile, del ius gentile, que eran los encargados de hacer las ideas, y que los posglosadores eran los que plasmaban esa idea. Entonces, ya buscamos de cómo ellos iban a poder o establecer ya las normas claras para este conflicto de la ley, ¿verdad? Que establecieron precisamente Acucio, ¿verdad? Entonces, de igual manera, siempre toman de base a la Escuela de Bolonia, que era una idea de la doctrina italiana denominada una agrupación de estudios de posglosadores. La escuela italiana, como se le denomina a los juristas, y ahí vamos a encontrar a los posglosadores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos al jurista que estábamos mencionando desde un inicio, al jurista Niboyet, que indica cómo tiene que ser la escuela estatuaria.
que ellos vienen posterior, ¿verdad? Si miramos de que Acucio vino como en el siglo XIII, ellos ya estaban desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, y que tomó como base la parte de los estudios de todos los glosadores. Entonces, para que podamos retomar nuevamente los temas, vamos a hacer un repaso nuevamente. Ya vimos de que la evolución histórica de la doctrina del derecho internacional privado tiene como finalidad poder resolver ese conflicto de normas que puede existir entre varios estados, ¿verdad? Que esta evolución se puede dar una solución con diferentes estructuras, y con estos sectores se pueden denominar o definir cuáles son las soluciones para estos problemas. Dentro de los sectores podemos encontrar el de territorialidad absoluta, que vimos de que se tiene que aplicar la de otro estado y no la del estado donde nosotros estamos. La del sector extraterritorialidad absoluta, o sea, de que solo tenemos que aplicar lo del territorio. Y la última, que adopta la denominación de la aplicación de la territorialidad de las normas, y tomando el aspecto de extraterritorialidad de otras normas jurídicas. Entonces, tomando el ejemplo nuevamente que yo les había mencionado desde un inicio, lo del mandato de Panamá, ¿verdad? O sea, de que qué normas tenemos que cumplir. Ya nos dimos cuenta que no podemos cumplir solo las normas de Panamá, que para poder aplicarlo acá tenemos que tomar en cuenta las normas de Guatemala y adaptarlo para las necesidades de nuestros clientes. De que luego, para Nivojet, un postglosador que tiene como finalidad entender cómo funcionan los pensamientos y ideas de que establecieron los glosadores, para él se establecía en dos doctrinas grandes en las cuales se podían dividir, de que eran las grandes escuelas del derecho antiguo y las teorías modernas, y que se dividían en tres escuelas, las de la escuela del derecho antiguo: la escuela italiana, la escuela francesa, la escuela holandesa. La escuela italiana ya vimos de que eran los glosadores y posglosadores, y que los glosadores, recordando un poquito el del derecho romano, son los que interpretan la norma y buscan seguir estudiándola para poder establecer ideas concretas para las normas, ¿verdad? O poder ir desarrollando otros pensamientos de cómo se tendrían que aplicar diferentes normas dependiendo del contexto. Y los posglosadores buscaban ya tener la base de los glosadores para poder ya plasmar las normas en una forma más directa y poder resolver de una manera más fácil todo. Y con eso nace la teoría de los estatutos. La teoría de los estatutos nace en el transcurso del siglo XVIII, floreciendo grandes ciudades caracterizadas por comercios como Génova, Milán, Florencia, Venecia, la misma Bolonia, que cada una de estas ciudades adquirió bastante autonomía. Cada una de ellas estaba sometida a un doble ordenamiento legal, o sea, un doble cuerpo legal, ¿verdad? En un plano regían por las disposiciones que eran comunes a todos los ciudadanos italianos, es decir, al territorio italiano en general, y a otro plano se regían por otras disposiciones. A las primeras se les llamó simplemente la ley, y la segunda se les denominaba estatutos. Los estatutos es una ley particular, local y municipal, aplicable dentro del territorio pequeño bien determinado. Entonces, en la actualidad, si yo les dijera, nosotros nos regimos por todo, con una doble ley, ¿ustedes qué piensan? ¿Que hay una ley que aplica solo a los guatemaltecos y otra ley que aplica solo a los ciudadanos de la ciudad de Guatemala, u otros a los ciudadanos de Misco? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso es así o es una ley general para todos, independientemente de qué municipalidad, departamento nosotros pertenezcamos? Es una sola ley. Si no hay leyes diferentes de que les puedan aplicar a diferentes, en ningún caso, dicen ustedes. No, la ley es general para todo el territorio y toda la población. Ok. Pero para ustedes no aplicaría algún otro tipo de normas para, dependiendo del caso. No, no podría caber la posibilidad de tener dos ordenamientos jurídicos dentro del territorio nacional. No creo, licenciado. No. Tal vez
si lo miramos directamente de una manera objetiva y rígida, efectivamente no existen dos ordenamientos jurídicos o dos formas de poder observarlo, pero sí podemos ir categorizando dependiendo del contexto y de la situación, porque no todos los ciudadanos guatemaltecos son profesionales, no todos los ciudadanos guatemaltecos son abogados, no todos los ciudadanos guatemaltecos son ingenieros o médicos, y pues dependiendo del contexto, no son comerciantes, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos tenemos la diferencia, ¿verdad? O sea, tenemos una ley penal, una ley mercantil, tenemos una ley notarial, una ley civil, una ley de colegiación profesional, tenemos diferentes ramas, entonces no es que sea directamente dos ordenamientos jurídicos, sino la idea de que pueden existir dualidad o que pueden existir diferentes ordenamientos en uno mismo general. Entonces ahí va la idea de que efectivamente solo existe un solo ordenamiento jurídico en todo Guatemala, pero sí, dependiendo del contexto y de la categoría que se está viendo, sí hay leyes en específico o van a aplicarse de diferente manera. A esto se interpretaban los estatutos, ¿verdad? De que podrían tener ciertas normas en específico, pero de que solo había una sola ley italiana, pero ahí entraban en conflictos ellos, porque ellos no tenían la jerarquía de normas como la tenemos hoy en día, ¿verdad? No tenemos que nosotros entendemos de que está la Constitución, que leyes ordinarias, que leyes entre particulares. No, allá tenemos los estatutos y las normas que se le aplicaban a todos los italianos y podían entrar en conflicto, había ese problema. Entonces ahí es donde nacen estas ideas de conflicto de la ley. No solo era un nivel internacional, sino también era un nivel local, porque que se creen más normas no significa que se puedan abarcar la mayor cantidad de problemas o resolver la mayor cantidad de problemas, sino también vamos a tener ese choque, ¿verdad? De que no siempre todas las normas tienen que resolver los problemas en específico o en nuestro caso, como juristas, como estudiantes de derecho, no van a poder resolver todos los problemas sociales que puedan existir, ¿verdad? Sino también hay que entender que esas ideas ya fueron creadas hace ratos, o sea, que esas ideas ya fueron analizadas, pensadas y que nosotros tenemos que darle un seguimiento lógico, ¿verdad? De que efectivamente no hay leyes en específico o no hay dualidad que choquen en el territorio nacional, pero como juristas sí tenemos que entender de que es un solo ordenamiento jurídico que se puede categorizar dependiendo de la situación o del contexto. Con esta última idea, no sé si tienen alguna duda. Con lo que vayamos viendo. ¿Dudas relacionadas a lo que vimos hoy? ¿Hay? Ok. Solo vamos a retomar nuevamente y vamos a hacer un pequeño repasito nuevamente. Entonces, hoy empezamos a ver la evolución histórica de la doctrina del derecho internacional privado relacionada al conflicto de la ley. Ya vimos de que la idea del derecho internacional privado es poder resolver ese conflicto de leyes que hay entre particulares, instituciones y particulares de otros estados. Y que para eso Niboyet establece tres sectores, ¿verdad? El sector de territorialidad absoluta, de extraterritorialidad absoluta y del sector de la determinación de la aplicación de la territorialidad de las normas y la aplicación de la extraterritorialidad de las normas jurídicas. ¿Qué vamos a encontrar? De que esas tienen dos doctrinas, que están las grandes escuelas del derecho antiguo y las teorías modernas, y que las grandes escuelas del derecho antiguo va a estar la escuela italiana, francesa y holandesa. Que la italiana va a versar precisamente en los glosadores y posglosadores, que los glosadores son los que estudian, analizan, desarrollan las ideas del derecho en la época romana, y que los posglosadores
manifiestan ya las ideas de que tenían como base a los glosadores y que bajo esa idea nace la teoría de los estatutos, de que que ciudades que ya iban creciendo dentro del territorio italiano, por su comercio, por su importancia geográfica, por el momento histórico, crecían mucho y que ya se podían interpretar que habían dos ordenamientos jurídicos, de que era la ley que se le aplicaba a todos y los estatutos, ¿verdad? Entonces, para el día martes vamos a terminar de ver la escuela francesa y la escuela holandesa. Entonces, nuevamente, les hago la aclaración, las notas y a más tardar, la otra semana ya van a estar subidas, como fue este examen escrito, y si vamos a tardarnos un poquito en estar calificando, porque si fueron alrededor como de 150, entonces por eso sí nos estamos tardando en calificarlo. Entonces, posiblemente, es imposible. O sea, la otra semana estarían subidas. Y igual, cualquier duda, siempre comuníquense directamente con la licenciada o manden un correo. Y igual, si tienen dudas relacionadas a sus puntos de tesis, que les recomiendo que ya deberían de estar haciendo, con mucho gusto nos pueden preguntar y les podemos apoyar con eso. Y también, último punto, solo termino la idea, y las presentaciones, las diapositivas se les va a mandar efectivamente, pero siempre antes del examen, ¿verdad? Porque la idea es de que presten atención y ya solo repasen lo de las diapositivas. ¿Sí, Lionel? ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches. Mire, Buenas gracias por su apoyo con eso de los puntos de tesis. Mire, ¿qué nos sugiere usted ahí? Es que habemos algunos compañeros que hemos metido puntos de tesis de manera reiterada. Y se lo rechazan. Sí. En eso ustedes nos pueden ayudar bastante. ¿Qué nos aconseja usted? La idea es de que siempre tengan 3 o 4 puntos y que esos 4 puntos sí resuelvan un conflicto en específico. Ustedes, para que no sea repetitivo, ustedes se pueden ingresar a la página de Derecho, en el apartado de tesis, ahí donde dice buscar tesis por nombre, pongan más o menos el que ustedes tenían pensado, y si efectivamente encuentran varios o encuentran uno relacionado, esa tal vez va a ser la razón en específico que se la están rechazando. Entonces, ese sería un tip que yo les podría dar, ¿verdad? O sea, de que al momento de que antes de ingresarlo lo podían revisar por cualquier punto, eso, ¿verdad? Antes de poder ingresar. Y que tengan, en el caso de que efectivamente ya les hayan rechazado 1 o 2, por eso la idea es de que tengan 3 o 4, ¿verdad? De que puedan resolver conflictos en específico y que sean del ámbito nacional, que ustedes, que no se los, por darles un ejemplo, o sea, de que no saquen algo relacionado al derecho tributario, o algo que ustedes no manejen o no tengan relación, pero sí algo que tengan en relación ustedes, ¿verdad? O que hayan visto, cositas así por el estilo, que puedan resolver un conflicto. Y temas de que se me ocurren que yo he visto, pues efectivamente, creo que hay 3 que yo les podría dar ahorita solo pues como ideas. Tema de derecho energético no hay, tema de derecho petrolero tampoco hay, tampoco, o sea que podrían desarrollar temas ya en específico, que pueden ser contratos ya que puedan desarrollarse o que puedan establecer la ley, también pueden establecer puntos relacionados. Sí, creo que esos 2 puntos de derecho energético petrolero son puntos que podrían desarrollar o que si no habían pensado, pues también lo podrían ver. También temas relacionados a materia registral, tampoco se podría decir, no llevamos nosotros una clase relacionado a derecho registral, también lo podrían tomar en cuenta. También derecho contractual, o sea, cómo se podrían ir adaptando a las nuevas necesidades tecnológicas, pues el derecho contractual y ese en general. Pues esos son los ideas ahorita que se me ocurren que yo he visto actualmente. Entonces, pues bueno, o sea, sí nos pueden escribir o mandar un correo y con mucho gusto podríamos estar apoyándoles con eso. Gracias, licenciado, muy amable. Sí, está bien, no tengan pena. Entonces, los espero el día martes y si tienen dudas o comentarios, igual se los pueden escribir al licenciado, con mucho gusto los vamos a estar revisando.
Entonces, y ya les dejo libre para su próxima clase. Sí, Carl. Solo una pregunta, Lick. Buenas noches. Yo entré un poquito Buenas noches. tarde a la clase y ¿está bien la licenciada? Pregunta. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, esperamos que se mejore, Lick. Nos la saluda. Buenas noches. Gracias, muy amable. Feliz noche. Gracias, tengan Lick. una Feliz excelente noche. noche. Feliz, buenas noches. Gracias, Feliz licenciado. noche, Buenas noches. licenciado. Que siga mejor la licenciada.